Bien, son las 2:32 de la tarde y ahora vamos a conversar con Luis Blanco. Él preside la Asociación Teológica de Venezuela, es docente universitario en la Universidad Católica Santa Rosa en Caracas, es conferencista y además locutor. Y bueno, sus coordenadas digitales son en Instagram, @soy Luis Blanco, y en X o Space o antiguo Twitter, pues, @Dr. Piso Luis Blanco. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Gracias a ti por la invitación, a todo tu equipo, para conversar en esta tarde. Fíjese, yo quisiera que empezáramos este breve contacto hablando un poco de la significación de esta, digamos, de la celebración de la Semana Santa, porque además, y como usted lo sabe, pues en Venezuela hay algunas manifestaciones particularmente importantes, más allá del aspecto meramente religioso, que es lo que justifica la celebración, y es, por ejemplo, la figura del Nazareno o la figura del Santo Sepulcro. Por ejemplo, en Villa de Cura, como usted sabe, aquí en el estado de Aragua es muy importante, pero es muy importante, lo comentábamos hace un rato, el Nazareno de Achagua, aunque hay, por supuesto, Jesús en la columna y algunas otras manifestaciones asociadas a cada uno de los días: lunes, martes, miércoles, jueves, Viernes Santo y por supuesto el sábado de Gloria y el domingo de Resurrección. Veamos un poco ese aspecto, pues, de la conmemoración religiosa y además de la fuerza popular que al menos el Nazareno y el Santo Sepulcro tienen en nuestro país. Sí, Antonio, fíjate, es importante resaltar que la celebración en sí de la Semana Santa, la conmemoración como tal, comienza a partir del año 325 después de Cristo, cuando estamos hablando del Concilio de Nicea, del 325. Y allí es donde se comienza a plantear el hecho de la celebración desde el Domingo de Ramos, que se celebra en el cristianismo católico, hasta el Domingo de Resurrección. Entonces, tiene un génesis, un origen desde el siglo III o siglo IV aproximadamente. Posteriormente, a medida que van avanzando los años, la festividad, por supuesto, se va concentrando, se va popularizando, y de allí que tenga mucha importancia lo que tú comentabas hace un momento, que es la religiosidad popular. Cómo las personas viven su propia fe, expresan su fe, muchas veces fuera tal vez de la institución, pero es una celebración que se hace popular, que se hace parte de la idiosincrasia, inclusive en este caso de Venezuela y en algunas partes de Latinoamérica, y es justamente eso lo que resalta la importancia y la celebración, en este caso de días específicos, con elementos religiosos específicos, ¿no? Tú mencionabas el día miércoles el Nazareno. Bueno, justamente dentro de esa celebración o conmemoración se da esta serie de actividades por parte de la Iglesia Católica, y la Semana Santa requiere o comienza a tener una gran importancia en la celebración del cristianismo católico. Ahora, cabe resaltar, Antonio, que no solamente dentro del cristianismo católico se celebra la Semana Santa a través de rituales y toda una serie de celebraciones. También la iglesia evangélica o la iglesia protestante, de alguna u otra manera, conmemora la Semana Santa, no al mismo nivel que la iglesia católica, por supuesto, pero también se comienza a hablar de esa semana final, donde se inicia el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén a través de lo que dicen las Escrituras, y hasta el día domingo, ¿no? Entonces, las diferentes expresiones cristianas dentro de Venezuela, tanto católica o protestante, de alguna u otra manera, celebran o conmemoran la Semana Santa en nuestro país. Y en el caso, por ejemplo, del Santo Sepulcro, su significación, porque claro, todos asociamos al tema, por ejemplo, del Nazareno, bueno, con la peregrinación, incluso hay gente que paga penitencia, hay gente que pone a niños a hacerlo, cuando en verdad
como pagando una promesa, pero está la criatura en eso en lugar de estar quien hizo el ofrecimiento. En algunos casos son los dos, en fin. Pero no, más que una crítica, es como una reflexión, pues, de lo que es el Nazareno, pero además de lo que es, por ejemplo, el Santo Sepulcro. Sí, el Y Santo no solamente el de Sepulcro. Achaguas, digo, el de San Pablo con la tradición aquella de los limones es también muy importante en Caracas. Sí, fíjate, Antonio, que es importante todo este aspecto simbólico, ¿no? Las personas acuden a las diferentes iglesias o parroquias o congregaciones y conmemoran lo simbólico, en este caso el Santo Sepulcro, de aquel tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo relacionan, por supuesto, con ese domingo de resurrección como tal. Ahora, lo interesante aquí destacar, como tú bien lo mencionabas, con lo del Nazareno, la vestimenta, el aspecto de las creencias, las prácticas ritualistas, de salir a hacer una procesión. De igual manera, la idea de visitar el Santo Sepulcro o de visitar los 7 templos también tiene un contexto histórico, por supuesto, desde las cruzadas, ¿no? Entonces, todo eso le da una importancia, una relevancia por lo simbólico, lo que representa. Recordemos que religión viene de religere, y religere significa tratar de conectar con la divinidad. Entonces, cada una de estas expresiones de fe en los diferentes ámbitos, tanto protestantes como católicos, tienen como misión o como función tener esa conexión con la divinidad. Entonces, una persona que de alguna u otra manera visita alguno de estos sitios, paga una especie de promesa, está tratando de tener esa conexión con la divinidad, que está representada a través de lo simbólico, ya sea por lo icónico del Nazareno o la visita a un templo específico para observar una religión. Usted comentaba, por cierto, no sabía que venía de allí, por ejemplo, esta práctica, porque también es, o costumbre, de la visita, pues, el 7 es un número, además, yo quizás para decirlo de alguna manera, como cabalístico dentro del aspecto religioso, ¿no? Incluso está la frase de 70 veces 7. Pero a 7 templos, yo digo, viene, o digo, usted comentó, pues, viene de los tiempos de la cruzada, esa idea o esa práctica o esa costumbre. Sí, Antonio, porque comienza con la idea en un primer momento de la mamá de Constantino de manifiesta que tiene una especie de visión, de sueño como tal, y se le pide en esa visión, esa teofanía o esa representación, se le pide ir a buscar un pedazo de la cruz de Cristo. Indudablemente que estamos hablando de la mamá de Constantino, que tenía un ejército a su disposición Claro. para hacer ese largo viaje a través del desierto, sorteando los diferentes peligros que podían enfrentar en un terreno tan árido como el desierto, los ladrones del desierto y todo aquello. Y ella emprende un viaje en búsqueda de esa reliquia, ¿no? Por esta visión que tiene. Indudablemente que a partir de ese momento hay personas que comienzan a copiar esa misma creencia o ese mismo rito de buscar reliquias. Y de allí es un modelo del cual se toman las posibles peregrinaciones o visitas a las reliquias en las diferentes iglesias que hay católicas en el mundo, en el país, ¿no? También pudiera hablarse de un ejemplo bíblico cuando Jesús viaja con su familia a Jerusalén y allí hay una especie de peregrinación. Pero específicamente si hablamos de la Iglesia Católica, comienza con esa primera peregrinación en busca de una reliquia aproximadamente en el siglo III o siglo IV con la mamá de Constantino. ¿Sabe que, por cierto, a mí en una de estas prácticas de visita de los 7 templos, ¿no? Y estaba en Caracas, estoy hablando ya de algunas festividades de Semana Santa anterior, bueno, descubrí, no porque la haya descubierto, estaba ahí, una iglesia espectacularmente hermosa, hecha de madera, que está en el Latillo, ¿no? Y entiendo que es una iglesia rumana, ortodoxa, en fin. Es un templo
bien original, pues, ¿no? Que está allí en Caracas, ¿no? En el Latillo. Me imagino que lo conoce o lo habrá visto. Sí, Antonio, algo que es importante. Sí, sí, por supuesto. Algo que es importante es dentro del cristianismo tenemos que distinguir entre el cristianismo católico y el cristianismo protestante, ¿no? Ajá. Más adelante, a partir del siglo XIX, de alguna otra forma surge el movimiento pentecostal y la iglesia evangélica como tal. Entonces, estas instituciones, hablando de la iglesia católica como una institución y hablando de la iglesia después de la reforma del siglo XV con Martín Lutero, que son las iglesias protestantes a la cual pertenezco, mantienen una estructura de alguna u otra forma que pretende conectarse con aquellos tiempos. Adicionalmente tenemos entonces con la iglesia católica hay un cisma, una separación importante y surge la iglesia o se mantiene la iglesia ortodoxa. Entonces, de allí que veas las diferentes expresiones y los templos como símbolos de fe. De Ya. allí lo icónico, lo representativo, algunos templos con cruces, otros simplemente con iconos que de alguna otra forma en el primer siglo se hablaba del cuaderno de los ignorantes, porque era una manera de evangelizar a través de las imágenes. Por cierto que hablando de eso de la cruz, una de las cosas que me llamó la atención en esta iglesia ortodoxa rumana que está ahí en el Latillo en Caracas y que está hecha de madera y la trajeron y la armaron allí, justamente no está pues la cruz que tradicionalmente se distingue en los templos tradicionales meramente católicos, ¿no? Vamos a una breve pausa, estamos conversando con el presidente de la Asociación Teológica de Venezuela, Luis Blanco. A la vuelta yo quisiera que habláramos un poco también de la trascendencia de Jesús en otras religiones, ¿no? Porque quizás una de las cosas que más lo distingue por sobre otros profetas, para decirlo así, si es que se pudiera identificar de esa manera, bueno, es que hay un reconocimiento prácticamente universal de las distintas iglesias y de las distintas profesiones religiosas de la figura de Jesucristo. Breve pausa y ya volvemos con más del programa En el Aire. En el Aire, periodismo total, con Antonio Di Gianpaolo. Melodías. Usted está en el aire con Antonio Di Gianpaolo. Bien, continuamos con el programa En el Aire y en la conversación con el presidente de la Asociación Teológica de Venezuela, Luis Blanco. Él es docente en la Universidad Católica Santa Rosa, además conferencista y locutor. Sus coordenadas digitales, @soy Luis Blanco, y también en Space o X, @Dr. Piso Luis Blanco. Te planteaba o te preguntaba un poco sobre la trascendencia de la figura de Jesucristo en otras religiones, ¿no? Y bueno, hemos estado revisando alguna información al respecto y hay, digamos, un reconocimiento que va desde el budismo hasta prácticamente los musulmanes, ¿no? No es que sea el centro de la devoción en cada una de esas religiones, pero sí hay un reconocimiento, bueno, de la figura de Jesucristo en otras acepciones teológicas, pues, ¿no? O mejor dicho, otras acepciones religiosas en la humanidad. Te escuchamos sobre este tema. Sí, Antonio, quisiera comenzar o iniciar con una frase del Señor Jesucristo que él mismo dijo. Tal vez no se lo preguntaron directamente, pero él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Esa es una de su mejor presentación. Y la figura o la persona del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, obviamente que es universal, es reconocida por otras religiones, aunque, como tú bien has dicho, no sea la figura central en dichas religiones. Y si hacemos un paseo rápido por las religiones monoteístas, por supuesto que el judaísmo, como religión monoteísta, reconoce
la figura o la persona de Jesús como un rabino, como un maestro, pero no le reconoce como hijo de Dios o Ajá. como el Mesías esperado, ya que el Mesías tenía ciertas características que el pueblo de Israel o el pueblo judío esperaba en él, perdón, como por ejemplo un líder o político militar que restauraría el reino de Israel. Y todavía lo También, están, como y bien, todavía lo están esperando, ¿no? Ellos siguen a la espera del sí, Mesías, ¿no? eso es correcto, Ujú. Antonio. Ah, también es importante resaltar, como bien lo comentaba, que en el Islam, el Corán, hace, menciona la figura del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, lo menciona como un profeta importante junto a Abraham, Moisés, pero resaltando que Mahoma es su último profeta y que de alguna u otra forma es el mensajero que tiene el mensaje final por parte de Alá. Pero cuando leemos el Corán podemos observar que hay una representación en que se menciona, se comenta, se habla sobre Jesús y desde el cristianismo católico se habla de María como tal también en el Corán. En el cristianismo, que es otra religión monoteísta, también, por supuesto, menciona a Jesús y es el centro de nuestra fe. Cuando hablamos de las religiones politeístas, religiones que adoran o veneran varios dioses, tenemos que en el hinduismo también se maneja no el nombre de Jesús como tal, pero sí una figura central dentro del hinduismo representada por diferentes avatares, que son representaciones o encarnaciones divinas en esta tierra y de alguna u otra forma no mencionan a Jesús directamente, pero sí dan la idea de esa representación a través de esta religión. Y el budismo, Antonio, aunque no hay una representación específica sobre Jesús, bueno, voy a citar unas palabras del Dalai Lama, que también habla sobre Jesús y dice que es un gran maestro que enseñó el amor y la compasión. Entonces, en resumen, las diferentes religiones, sean monoteístas o politeístas, de alguna u otra forma, hablan sobre Jesús y la característica fundamental sobre Jesús o que representa a Jesús en las diferentes religiones es un buen maestro o profeta, un hombre que enseñó los principios para el bienestar y principios para el buen desenvolvimiento de la humanidad. Sí, hay en esa, bueno, en esa descripción que nos haces, ¿no? De la manera como es evaluado o como es, sí, reconocido, pues, Jesucristo por otras religiones, más allá de que se sigan o no sus enseñanzas, obviamente se practiquen o no se practiquen rituales asociados a lo que su vida y obra representó, de por sí es quizás una de las cosas o uno de los aspectos que ha hecho que el cristianismo, digamos, trascendiera como ha trascendido en el mundo, ¿no? Porque si se hubiese ignorado la figura de Jesús, pues en el resto de las otras profesiones religiosas, pues la trascendencia de su figura no tendría la dimensión universal que ciertamente hoy tiene. Tienes unos segundos, por cierto, para despedirte, ofrecernos pues un mensaje y reiterarnos, bueno, nuestro respeto y nuestro aprecio además y agradecimiento por tu brevísima participación en este espacio del programa En el Aire en el marco del desarrollo de la conmemoración de la Semana Mayor. Ok, gracias Antonio por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Y si hay un mensaje que quisiera transmitir en esta tarde, en esta oportunidad contigo, es que no solamente busquemos de Jesús en Semana Santa o en una situación difícil en nuestra vida, sino que esa búsqueda de Jesús sea constante en nuestra vida, ya que, como lo dije en un principio, Jesús se define a sí mismo y se define como ese camino, como esa verdad y esa vida, y que solamente se llega al Padre a través de él. Así que muchísimas gracias por la oportunidad
y espero que nos volvamos a encontrar en otro momento. Dios mediante. Una brevísima pausa. Estuvimos conversando con Luis Blanco, docente universitario, pues de la Universidad Santa Rosa, de la Universidad Católica Santa Rosa en Caracas, y presidente de la Asociación Teológica de Venezuela. Recordamos sus redes sociales en Instagram, @soy Luis Blanco, y en X, @Dr. Piso Luis Blanco. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Una brevísima pausa y ya volvemos con más del programa En el Aire. Sonoridades emergentes de todas partes. Éxitos. Melodías de siempre.